Aunque muchos seguro que la conocen, permítanme que les presente a doña Lidia Falcón. Hola, Bienvenida y gracias por estar aquí. Escritora, político, abogado o abogada, doctora en filosofía y sobre todo feminista desde hace mucho tiempo. ¿Verdad? Mucho tiempo, yo desde que nací. Desde que, bueno, está muy bien eso. Fundadora además del Partido Feminista de España. Sí. Muy bien. Hoy es el día grande, hoy es el 8M, hemos visto cómo hay una división muy manifiesta en las calles y no en las calles, lo hemos visto en los actos previos dentro del propio gobierno, hay una división entre pues un rango, podríamos decir, de feministas que ven la vida de una manera y otra. No, yo le hago una enmienda a la totalidad. A ver. No son feministas. Bueno. Nosotras, las feministas, y creo que me he ganado ese calificativo suficientemente con otras compañeras, hemos tenido siempre un pensamiento, una lucha, un trabajo, una movilización sensata en pro de la igualdad y de la fraternidad y de la solidaridad entre todos los seres humanos. Y estos personajes, no quiero excederme, estos personajes que están en el gobierno ahora, fingiendo que son feministas, no pueden atribuirse este calificativo, porque yo lo respeto mucho. Y solo hay un feminismo, aquel que considera que los hombres y las mujeres existen y que cada uno tiene su papel en la reproducción, sobre todo, y que hemos pedido igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, posibilidad de tener una sociedad pues, fraternal y solidaria. Y esto que están haciendo, perdone que le he interrumpido, ya sé que le he interrumpido, pero esto que están haciendo, esto que están en imágenes ahora con estas señoritas, esto es anti todo, anti-natura, anti-sensatez, anti-feminismo. Ellas se atribuirán ese nombre, pero yo también puedo decir que soy obispo copto, ¿no? ¿Verdad? Decir que sí, que eso es lo que yo siento, ¿verdad? Y que yo me siento así. Bueno, esto es un disparate. Hemos llegado a un punto de disparate. Vamos a tratar de analizar por qué algunos, digamos, en el mundo de la política están utilizando supuestas ideas feministas o están llevando parte del movimiento por un camino que les conviene, que les interesa, que políticamente lo que sea, pero que, bueno, yo creo que habrá que desnudarlo como cualquier otro sistema de radicalización de la sociedad, de enemistar a unos contra otros, etc. Hoy, por ejemplo, a mí me llama sorprendentemente la atención el poco respeto para con esas mujeres que han sido agredidas sexualmente y que, gracias a esta ley muy mal hecha, están viendo cómo les recortan condena, cómo escarcelan o cómo no se acuerda nadie, por ejemplo, de esas niñas tuteladas en centros públicos. No, eso es horrible. Que han sido agredidas sexualmente, prostituidas, bueno, en fin, ya saben ustedes. En Valencia y en Baleares, administraciones democráticas. Esto pensábamos que pues era propio de un país yo qué sé, del telón de acero, donde se practicaban barbaridades que ahora se salen a la luz. Pues no, esto ha pasado hace muy pocos años en España. Así es que le planteo la siguiente cuestión. Cuando uno no está con las víctimas, ¿se convierte uno en verdugo de esas víctimas? Mire, cuando uno no es parte de la solución, es parte del problema. De modo que quienes no han tutelado a esas niñas con los derechos que se merecen, y quienes no lo han denunciado, y quienes no lo persiguen, y quienes no acaban con semejante atrocidad, son tan prostituidores como los proxenetas. Y eso es así. Y yo a veces me entristezco ante estos terribles crímenes porque la sociedad no responde tampoco. La sociedad está entre indiferente, ¿no? Resignada, mientras no le toquen a ellos, ¿verdad? Que no sea hija de alguno de los que estamos en la sociedad, pues no les importa. Esto es una moral relajada o ni siquiera moral que se ha introducido en la sociedad. Lo único que vale en la sociedad es el dinero y el beneficio. La codicia, podríamos decir. Bueno, la codicia es una pasión humana que hay que dominar o que hay que educar, porque cuando nacemos, ¿verdad?, no somos nada. Nos tienen que educar, nos tienen que socializar. Pero esto se ha convertido en norma de comportamiento
Bueno, tenemos muchísimos ejemplos de las empresas ahora como esta Ferrovial que se va porque no gana bastante dinero, ¿no? Da igual esto de hacer llamamientos al patriotismo, etcétera, no importa nada. Todo esto es pura literatura, pura faramalla. Llamarle democracia a un país que no responde cuando a sus niños, a sus niñas, incluso a deficientes, incluso a discapacitados, se les abusa y no responde y no cambia este sistema, pues yo no diría que es una sociedad democrática, es una sociedad salvaje, vaya, aunque lo disimule, ¿no? Aunque tengamos una apariencia así muy fina, ¿no? Muy fina. Vamos con las otras víctimas, las que han visto y viven con temor o con preocupación o con rabia, que tienen el legítimo derecho de ver cómo, al ver cómo les reducen condena a aquellos que se les condenó por haberlas agredido. No solo hay mujeres, hay niños, hay mucha pederastia, Ya. Cuidado. Bien, bueno, pues es igual, son víctimas igual y merecen nuestro respeto, nuestra solidaridad, nuestro apoyo, nuestro cariño y sobre todo, pues cuando ven esa soberbia de quien no quiere derogar esa ley inmediatamente o lo más pronto posible, porque, bueno, el error siempre puede caber, pero cuando se defiende algo con tanta contumacia, lo del error pasa al olvido y lo que parece bueno, aquí... yo publiqué hace unos días un artículo que decía que eran ignorantes, arrogantes y además son agresivas. Las personas que están defendiendo semejante constructo jurídico, ¿no? Porque lo han defendido luego enfadadísimas por las críticas que se les hacían. Pero al mismo tiempo que Irene Montero, que es la ministra de Igualdad, la señora Ángela Rodríguez, la secretaria de Estado, y la que me sorprende más, de verdad, es Victoria Rosell, que es la delegada de violencia, que ha sido jueza durante bastantes años, defendiendo un constructo jurídico completamente, bueno, que lleva a lo que nos ha pasado. Claro, en cuanto se rebajan las penas de un delito, pues hay una norma constitucional y una norma reconocida en el mundo democrático de va en beneficio del reo. Y esto tenían que haberlo pensado. Pero no solamente ellas, óigame, es que lo que yo pongo en cuestión es nuestro sistema, porque esta ley ha tardado no sé cuánto tiempo en discutirse. Ha pasado por el informe del Consejo del Poder Judicial, del Consejo de Estado, del Fiscal General del Estado. Tienen letrados en las Cortes que están allí para informar técnicamente. Y además lo votaron 10 partidos. Óigame, toda esta gente, que la mayoría son letrados y todos mayores de edad, ninguno fue capaz de enterarse de esto. Tenemos un gobierno de incompetentes. Bueno, esto no es el gobierno solo, estamos con el poder legislativo. De incompetentes, de ignorantes o de indiferentes o de vagos que no miran lo que firman. Bueno, pero aún así cabe un momento de lucidez que diga, bueno, oye, es verdad, ¿qué error más grave? Ceso a la ministra o hago lo que sea, derogo la ley y que no salga ni uno más, ¿no? Eso podía haber sido hace 4 meses y medio. No, si además, ya vio usted, no supongo que siguió la sesión del Congreso, la firmeza con la que defendían esa ley. Por otro lado, la ministra no intervino, porque claro, para tener un fracaso, pues no se interviene, ¿no? Pero el Partido Socialista también votó la otra ley, ahora hace una reforma que no es suficiente, ¿eh? Y el presidente ni fue a votar su reforma. Pero ahora vota una reforma para quedar bien, porque en realidad, todo esto es maquillaje. Mire, que realmente les importe el sufrimiento de las mujeres y de los menores, yo lo dudo. Llevamos demasiados años de democracia, no hablemos de tiempos pasados, de democracia en la que los avances han sido lentísimos. Si vamos a coger las cifras de las diferencias salariales, de los asesinatos de mujeres, de las violaciones, de la preterición de la mujer en los cargos de dirección, todo esto es un discurso, mire, yo no sé cómo me repito, a veces me aburro de mí misma, ¿eh? De verdad, de verdad. ¿Usted cree que se puede uno pasar la vida diciendo lo mismo? En eso no está sola. Yo me dediqué al periodismo porque estaba en contra de la corrupción, políticamente e intelectualmente, y ahora tengo que contar lo del caso Mediador.
que me suena viejo, déjà vu, me suena el caso del Tito Berni Bueno, estos son unos, pero si sacamos la corrupción de los 45 años, estaremos claro, frescos. No. Si quiero decirle con esto que yo también me aburro a mí mismo defendiendo la misma historia y dándome con la piedra así, sin demasiado resultado. Óigame, hablemos de la ley trans. Hoy algunas feministas han ido al acto del Ministerio de Igualdad, le han hecho un reproche. Se podrá estar de acuerdo, ¿no?, con las formas. No, yo no he ido. Pero el escrache pues nunca es una bonita forma de hacer No, política. además, bueno, demuestran con eso su rabia, pero esto es además inoperante, porque por un lado, bueno, tampoco es tan grave ni tan peligroso, ¿no? Han chillado un poquito. Esto no es un asalto al Congreso como ha pasado en otros países, ¿no? Pero lo que nos tenemos que plantear, porque por eso, mire, yo, si me permite, le quería dar este folletito que he traído, porque como partido feminista y Vindicación Feminista nos proponemos presentarnos a las elecciones. Y nos proponemos hacerlo porque o el feminismo tiene un peso real. Muchas gracias por enseñarlo, porque es el folleto que empezaremos a distribuir cuando ya sea la campaña, y que planteamos pues, para Madrid, para la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, bueno, unas reformas me parece elementales, ¿no? Hablamos de todos los temas, de la sanidad, de la educación, y queremos sobre todo derogar la ley trans que funciona en la Comunidad de Madrid. Es verdad. Y en esta comunidad, que ha sido dirigida por el Partido Popular durante 25 años, el año 16 se aprobó una ley que es igual que la estatal. Que no disimulen, que no disimulen. Ahora mismo me he enterado de que se habían puesto de acuerdo, por lo menos la presidenta con la dirigente de Vox, para derogar o cambiar la ley trans. Pero ya no hay tiempo. Esto es otro engaño, porque estamos a 3 meses de las elecciones, ni siquiera llegan, ¿y cómo va a haber tiempo de presentar un proyecto de ley, de debatirlo y de aprobarlo? Entonces, nuestra política, la política en general, ¿en qué se basa? ¿Se basa en engañar a los ciudadanos? Es triste, ¿no? Yo luché mucho contra la dictadura, usted también lo debe saber, y pensábamos eso, el pueblo votaba, el pueblo conocía los temas, la transparencia, claro, ¿verdad? Bueno, y vamos a mejorar nuestra sociedad. Yo querría dejarle a mis hijos y a mis nietas, me gustaría dejarle una sociedad mejor que la que yo conocí. ¿Y en dónde estamos? Claro, si el feminismo no se convierte en una fuerza política, es decir, que influya en el legislativo y en el ejecutivo, que tenga además unos canales que no tenemos ahora, pues seguiremos, como estamos haciendo, con nuestras pocas fuerzas, en la calle con una pancarta. Y eso ritualmente, ¿no? El 8 de marzo, el 25 de noviembre. Esto parece que a los dirigentes no les influye nada. Siguen su camino, ¿verdad? Ya lo hemos visto. Es más, ¿no ha habido una cierta maldad en la utilización del feminismo entrecomillado en Podemos, incluso en el PSOE? Por supuesto. Esto ha sido una utilización, un oportunismo. Bueno, yo nunca me enamoré de Podemos, lo digo, porque así es, porque así fue. Tuve unas relaciones corteses y normales con Pablo Iglesias y con Montero. Pero desde el momento en que empezaron con sus declaraciones, aquello de no soy de izquierda ni de derecha, ¿no? O sea, no, estaban en el cielo, iban a conquistar el cielo. Sí. ¿Se acuerda de que iban a conquistar el cielo? Pues me parecieron unos cantamañanas puramente, ¿no? Por definirlo con rapidez. Y no pensé que pudieran llegar a este grado de poder. No sé lo que les durará, pero llegar al gobierno, estar ahí influyendo y, bueno, ahora no han ganado la votación de la reforma de la ley, pero han llevado la ley trans. Estamos de momento inermes ante su arrogancia, no escuchan a nadie. Yo le he pedido... La culpa es de los jueces franquistas. Bueno, los jueces son machistas. Le he preguntado yo a unas chicas que iban a la manifestación hace un ratito, jóvenes, y les he preguntado, oye, ¿y esto de las víctimas? ¿Qué pensáis de las víctimas? La culpa es de los jueces franquistas, me han dicho, como si fuera... ¿Franquistas han dicho? Sí, como si fuera... No habían conocido ninguna de ellas, no, claro, ni de broma. No. Pero bueno, en cualquier caso... Yo creí que eran machistas, que eso lo dijo Montero. No, a mí me han contestado franquistas.
y lo decían chicas de 20 años. Entonces, pues lo la les comida enseñan, de coco, de lo les que han enseñan. oído pues a Irene Montero, me imagino, o a Ione Sí, Belarra. habrán ido a actos, ella está haciendo actos continuamente, luego en las escuelas están poniendo lo que llaman la agenda queer, no sé qué del género, no sé cómo lo arbitran, y están enseñándoselo a niños, están enseñando desde niños de 10 y 12 años y niñas, enseñando este disparate de lo que llaman la autodeterminación de género. Sí, sí, lo sé. Por cierto, usted me ha citado antes a Ángela Rodríguez Pam, la número 2 Sí. del Ministerio de Igualdad, y yo quiero que escuchemos juntos unas declaraciones que ha hecho hoy que me parecen pues un disparate esencialmente, pero que en cualquier caso, luego lo que le voy a preguntar es qué hay detrás de la mente de esta señora, que por cierto es la número 2 de un ministerio, que es un ministerio que tiene más de 500 millones de presupuesto, ¿no? Sí, bueno, más no sé cuántos empleados, porque Sí, sí, claro. leí el otro día y me quedé pasmada. Sí, sí, vamos a escucharla. Me han llamado, y me encanta, secretaria de Estado del Gustirrinín. Ojalá poder hacer que todas las mujeres de este país sientan placer. Y quiero hablar de eso, porque nos ridiculizan y se asustan porque reivindicamos el placer para las mujeres. Porque solo lo han tenido ellos durante muchísimo tiempo. Y claro que pedir el placer para las mujeres, compañeras, también es hacer política. Y hay que garantizar que nosotras podemos tener placer. Hay que garantizar... Pero esto que... No tengo palabras. tengo La verdad pues es que no sé qué comentario hacer. Porque lo que le dije antes de que eran unos cantamañanas, ¿no? Pero son unos infantilismos, estos son tonterías, expuesto además de esta manera. Y habría que preguntarle, me gustaría tener una conversación, que ya no ha querido recibirme ni hablar conmigo, para preguntarle qué piensa hacer para conseguir este objetivo de que todas tengan placer. ¿Qué va a hacer? Sí, sí. Más vale que no entremos en detalles, ¿no? No entremos en detalles. Por cierto, que también le quería preguntar a propósito de unos vídeos que no sé si son hechos por el Ministerio de Igualdad, pero sí que están de algún modo en la sintonía de algunas cosas que yo he oído a las dirigentes del Ministerio de Igualdad. Se trata de el mantener relaciones sexuales con la menstruación. ¿Eso qué tiene que ver eso con el feminismo que dicen practicar? Bueno, esto sería motivo del Ministerio de Sanidad, en todo caso, Ya. pienso, y desde luego no para hacerse público y notorio en un acto político, porque yo no tengo respuesta, ¿verdad? Pienso lo que pienso, pero me da vergüenza explicarlo. Y entonces, ¿a qué viene esto? ¿Quién lo decía esto? No, bueno, sale ese discurso de los andurriales del Ministerio de Igualdad, aunque no formalmente no lleva el sello Ya. que diga que... ¿Pero quién lo dice? ¿Un médico? ¿Una mujer? No, ¿Una militante? Lo dicen pues Ángela Rodríguez Pam y... Bueno, es que nosotras desde el feminismo, yo no la he tratado, no he estado con ella, ya nuestras generaciones están alejadas, pero compañeras del feminismo y compañeras del Partido Feminista la habían conocido, me habían dicho que era una chica soez, maleducada y que no les gustaba dentro del movimiento. No entendimos nunca cómo se la nombraba secretaria de Estado. Desde luego, por otro lado, yo cuando escribí esto, que dije que eran ignorantes, arrogantes y agresivas, dije que tampoco comprendía cómo el presidente del gobierno consentía que se nombrara personas así en cargos de esta responsabilidad. Bueno, un secretario de Estado antes era el segundo cargo del ministerio, ¿no? Y lo sigue siendo. ¿Y cómo es posible que no piense que le desprestigia a su gobierno? Porque al fin y al cabo es el gobierno de Sánchez, ¿no? Sí. Bueno, por cierto, violentas, decía usted. Vamos a ver imágenes de la Diagonal en Barcelona, ciudad que añoramos, por lo menos yo, que soy de allí, y usted, que también pasó buena parte de su vida. Yo, allí. bueno, estoy inscrita allí, como nacida allí, muy bien. Bueno. y me fui cuando tenía 50 años, o sea que... Bueno, me fui, no me he ido del todo, estoy con un despacho en Barcelona también, pero sí que pensé que era necesario pues transmitir lo que sabía y el movimiento feminista en Madrid. Bueno, le ponemos unas imágenes en la Diagonal de Barcelona donde una conductora
pues pasa por cerca de la manifestación, que está, como ven ahí al fondo, ¿verdad? Y Bueno, pero parece que haya querido atropellar a las chicas, ¿no? No, no, las chicas se han subido en la parte delantera Bueno, ya del lo coche. veo, pero antes no interrumpió la manifestación. Lo que ha hecho esta mujer conductora es, cuando le ha tocado el turno, eludir esa manifestación. Y lo que ellas querían es que no se fuera... Que no pasara. Eso es, que no fuera al trabajo, a donde fuera, no sé cuál era su urgente No, necesidad. es que ha habido algunos episodios trágicos en que algún conductor se ha metido en una manifestación o en una concentración y ha atropellado a alguien. Sin duda. Este no era el propósito, porque ahí ya pues, lo que ha hecho es aminorar, ha hecho eso mal, ha llevado unos metros a las manifestantes que, en fin, como ven, pues estaban un poco violentas. Bueno, me parece mal, pero también me parece mal que esta señora se metiera allí. Es la arrogancia que tienen algunos conductores, ¿no? Cuando les impiden pasar porque la calle está cortada por una manifestación, se enfadan. Y toda esa furia que muestran, pues también podían utilizarla, ¿verdad?, en protestar por las leyes que están aprobando. Y además para eso no hace falta en estos tiempos ir enmascarado, ir con la cara tapada, bueno, ¿verdad? Eso lo hace el que tiene una propensión a la violencia, el que no quiere ser... Bueno, yo no creo que nadie tenga... Están educados así, están educados. Bien, es posible. Creo, sí. vamos, yo quiero creer que el ser humano se puede moldear, se puede educar, ¿verdad?, se puede hacer social y no un salvaje.